noches a todos, bienvenidos a Tiempo, gracias por estar ahí. Cirilo, Junior. Hola, buenas noches, nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Hola, buenas noches, que Dios los pueda estar bendiciendo mucho. Bueno, desde anoche estamos hablando sobre un tema muy importante, ¿no? El tema de que Jesucristo, sus palabras son las que van a juzgar a este mundo, ¿no? O sea, a cada uno. Dice que en otra parte de la Biblia, en uno de los textos, dice que juzgará a vivos y muertos, ¿verdad? O sea que Él tiene toda esa autoridad. Y las palabras que Él dejó, Cirilo, son las palabras que van a juzgar al mundo. Y palabras que hoy nos dan vida, palabras que hoy, si las ponemos por práctica, pueden cambiar nuestro destino para la eternidad. Obviamente pueden cambiar y tienen que cambiar para que nuestras vidas sean diferentes, para que nuestras vidas tengan un cambio. Exacto. Y que la sociedad vea que hay un Dios que puede cambiar vida. Exacto. No importa la edad, ¿verdad, Junior? Seamos jóvenes, seamos adultos, esas palabras que Jesús dejó plasmadas en la Biblia tienen un cambio, ¿no? Jesús no hacía diferencia en su época, Él le hablaba a todo tipo de personas, a los peores tipos de personas que te puedas imaginar. Jesús estaba allí, Él no se creía mejor que nadie. Entonces Jesús habló a todos aquellos que quisieran recibir su palabra. Exacto. Bueno, damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando a través de Radio Patria, a través de la 1540M, también a través de www.radiopatria.com.uy. Y lo que me olvidaba ayer, Cirilo, de saludar a la gente que nos ve por Cablevisión 33, ¿no? O sea, gracias por también permitirnos estar en sus hogares. Y quiero dar la bienvenida a nuestro invitado que estuvo ayer con nosotros, vía telefónica, Sergio. Dios le bendiga a todos, aquí estamos. Bueno, Sergio, gracias por estar ahí, por dedicar un tiempo. Sabemos que la agenda a veces es un poco ajustada por todas las responsabilidades que tenés también, pero gracias por ese tiempo y de compartir esta palabra de vida juntamente con nosotros. Gracias, hermano Juan, gracias a la audiencia, gracias a todo el panel que está ahí. Les amo en el Señor y estoy dispuesto para poder conversar con ustedes y poder tratar un tema tan lindo como que estuvimos tratando anoche. Exacto, vamos a leer el texto nuevamente. Le voy a pedir a Junior que le esté leyendo el texto. Estaremos leyendo Juan 12, del 47 al 50. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mí, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Exacto, y queríamos también referirnos, Sergio, y acá el panel también, al tema del último versículo, ¿no? De que Él hizo lo que escuchó al Padre, ¿no? O sea, de la obediencia de lo cual él cumplió en esta tierra, Sergio, y queríamos plantear ese tema también, de que cuando no solo está el asunto de creer, sino que también poner por práctica esas palabras, ¿no, Sergio? Por cierto, muy importante justamente el tema de Jesús es la obediencia de lo que la palabra del Padre le hablaba, y Él se condució siempre a través de la palabra. No dejó caer una palabra al suelo sino practicarla, y eso es lo que realmente muchas veces nosotros necesitamos entender, que la palabra de Dios tiene poder para ayudarnos, que la palabra de Dios es esencial en nuestra vida, y para Jesús fue lo principal. Para Jesús, por eso que yo ayer decía, Él es como la palabra viviente, ¿verdad? Cuando la Biblia dice en Juan, justamente al principio, en el capítulo 1, habla del Verbo, y el Verbo era Dios y estaba con Dios. Entonces, todo lo que aprendió y todo lo que esa unidad que tiene el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo hacen que todas las cosas sean verdaderas, que sean visibles, y Jesús fue uno de los que realmente hizo visible esa obediencia delante de los hombres. Exacto, y Cirilo, a la audiencia, ¿no? Dedicarle a la audiencia y poder decirle de que no basta solo con creer, y justamente lo que comentaba la Sergio, ¿no? Tener esa certeza de poner por práctica y experimentar, ¿no? Obviamente ponerla por práctica y experimentar personalmente con Jesús, ponerla por obediencia a la palabra, porque acá en el 50 dice, y su mandamiento es vida eterna. Jesús
había dicho ya desde un principio que los mandamientos eran y son vida eterna. Eran y son y serán vida eterna. Hay que ponerlo por práctica. Exacto. Y la práctica no es gravosa. La obediencia de Dios no es gravosa. Exacto. Si no, la podemos obedecer perfectamente. ¿No? Y tener fruto, ¿no, Junior? Amén. Jesús, en aquel momento, él le mostró a sus discípulos lo que era verdaderamente el camino de Dios, ¿no? Él seguía 3 cuestiones. Él oraba a Dios sin cesar. Su segundo punto era la palabra. Él tenía guardada la palabra dentro de él. Esa palabra que es lo que nos da fuerza, como dice el salmista, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿No? Entonces, y también otra cosa que Jesús hacía, es algo que vos me decías hoy al principio que me encanta, es él no hacía distinción de personas. Jesús, él oraba a Dios, seguía su palabra y estaba en todos los lugares dando testimonio a todos. Exacto, y justamente eso, ¿no, Sergio? O sea, tener a un Dios que no hace acepción de personas, ¿no? No, justamente. Yo quiero comentar un poquito sobre el contexto del capítulo 12. Nosotros vemos ahí prácticamente a Juan describiendo el momento después de haber resucitado Lázaro, de qué manera eso influyó en la vida de muchos aquellos que empezaron a creer en la palabra de Dios, porque vieron, porque estuvieron ahí, porque sintieron el poder de Dios cerca de ellos. Entonces eso fue causante para que incluso quisieran matar a Lázaro. También después vemos la otra escena en el capítulo 12 también, más adelante, cuando la entrada de Jerusalén. Vemos al pueblo judío decir, por ejemplo, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. O sea que realmente estaban hasta diciendo, era el rey de los judíos. Exacto. Prácticamente, ¿verdad? Y le tiraban palmas y lo recibieron con un corazón abierto al Señor. Pero los vemos a eso luego, prácticamente, criticando la palabra de Dios y no creyendo, ser incrédulos a la palabra del Señor. Entonces vemos el contraste de un momento que lo reciben a un momento en el cual después, más adelante, le gritan, crucifícalo, crucifícalo. ¿Cómo es el hombre verdaderamente cuando no entiende la palabra de Dios y cuando no entiende el motivo por lo que Dios vino a hacer en la vida del hombre, ¿verdad? Exacto, y ese motivo es justamente lo que dice la palabra, la vida eterna, ¿no, Sergio? La vida eterna. Esa vida eterna que solo se consigue a través de Jesucristo, ¿verdad? Ayer decíamos que Él es el mediador entre Dios y el hombre. Exacto. Entonces también decimos hoy que Jesús es la vida y que Jesús es la verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es la resurrección, ¿verdad? Y nosotros cuando hablamos de estas cosas estamos diciendo que aquellos que han creído, han nacido de nuevo, se han experimentado en sus corazones a Jesucristo y reconocen al Dios Todopoderoso, más que nada a través de Jesús, ¿verdad? Exacto. Y una cosa que resaltábamos, Cirilo, era que Jesús decía, yo no vine a juzgar al mundo, sino que la palabra que yo he dado, esa es la que le va a juzgar en su momento, ¿no? Por eso, hermano Juan, Cirilo, que justamente nosotros vemos que en el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, 4 al 16, 17, está hablando del momento en cuando la iglesia va a ser arrebatada y todos los que creyeron en Cristo van a ir al lugar celestial, donde Dios nos ha prometido vida eterna. Aquellos que realmente aceptaron la palabra y la vivieron, la cumplieron hasta el fin de sus días. Exacto. Entonces vemos ahí un contraste de ir al cielo y enseguida que la iglesia y todos los hijos de Dios nos vayamos al cielo, empieza la gran ira de Dios a través de la gran tribulación, ¿verdad? Exacto. Y vemos al final de toda esa gran tribulación, después de los 1000 años, vemos ahí cómo el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos, y lo va a juzgar por la palabra de Dios. Exacto. Es interesante, ¿verdad? La verdad que sí. Porque cuando venga el Señor en la segunda venida, la palabra justamente lo va a juzgar. Exacto. Aquellos que no la obedecieron, que no la pusieron por práctica, que vivieron a su antojo y no vivieron conforme la palabra de Dios les dejó. Exacto, y Él está dispuesto, ¿no, Junior? O sea, Él hoy, en el tiempo de la gracia que justamente mencionábamos con Sergio ayer, que vivimos en el tiempo de la gracia, en un tiempo de regalo no merecido, y Él hoy aún quiere darnos esa salvación. Todavía hay tiempo, todavía estamos a tiempo. A tiempo. Todavía hay tiempo. Llegará el momento que seremos juzgados, pero todavía tenemos la oportunidad de ser salvos. Basta creer en esa palabra, no rechazar el regalo, la gracia de Dios, creer en lo que Jesús hizo, ¿no? Yo acá había puesto cuál es la importancia de guardar la palabra. A través de la palabra
Dios nos da la fe para creer que Jesús vino y murió por nosotros. A través de la palabra conseguimos la fe. En aquella época había hombres que conocían la palabra, decían conocedores de la palabra, pero cuando la palabra se cumplió, cuando Jesús vino a ellos y testificó, hizo milagros, ellos no lograron creer que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: ¿cómo ustedes se dicen conocedores de la palabra si cuando yo vine ustedes no me conocieron? Exacto, correcto. Entonces es muy importante Amén. conocer la palabra de Dios para poder tener esa fe. A veces me preguntan: Junior, pero ¿cómo hago para ver a Jesús? ¿Cómo es eso? Leí la Biblia, busca en oración. Jesús se va a revelar a ti así como se reveló en aquella época. Hoy nosotros somos bienaventurados porque no lo vemos y creemos. Gracias a su Espíritu. No es nada, no somos, no es porque seamos nosotros fuertes, es porque no nos abandonó. Dejó su Espíritu para que podamos creer en Él. Exacto. Y Sergio, si por ahí hay alguien que nos está escuchando, dice: mi vida es un caos, ¿podré cambiar? ¿Podrá haber un cambio en mi vida? Por supuesto que sí. El cambio viene a través de escuchar al Señor Jesús, a conocerlo, a tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Ahí nos convierte en una nueva criatura. De ahí empezamos a estudiar la palabra de Dios. Y esa palabra que nos hace sentir seguros. Por ejemplo, 2 de Pedro 2:19 dice: tenemos la palabra más segura a la cual hacéis bien estar atentos. Y tendremos que estar atentos, no solo a aquellos que no conocen al Señor, que conozcan la palabra, sino también a aquellos que conocen la palabra y no están atentos a los tiempos, porque dice, esa palabra es como una lámpara que alumbra a un lugar oscuro. Esa palabra, hermanos, que en Hebreos 4:12 dice, esa palabra es viva, eficaz, más cortante que espada de dos filos, y parte el alma y el espíritu, las coyunturas, tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios transforma, llega hasta lo más profundo. Por eso David decía: Señor, mírame hasta allá en el fondo de mi corazón, no vaya a ser que yo traiga algún dicho de mi boca, Señor, que te ofenda, que no sea justo, Señor. Así que ayúdame, Señor, a poder guardar esa palabra en mi vida y en mi corazón. Así que si alguno está escuchando, este es el tiempo que tú puedes ser salvo de la ira venidera. El Señor te está llamando. Correcto, y es como decimos siempre, Cirilo, son dos caminos, no hay camino intermedio, no hay, capaz que puedo pensar a ver qué puedo hacer, no, son dos caminos. Jesucristo fue muy claro en eso, ¿no? Y hay que decidir. Hay que decidir. Sí. Este es el tiempo de la decisión. Es tiempo de decisión, y todo aquel que está escuchando, te presentamos a Jesucristo, te presentamos la palabra de Cristo, créela. Este es el tiempo tuyo para decidirte, seguir a Cristo. Exacto, y es un tiempo difícil, ¿no, Sergio? Un tiempo donde la sociedad, donde todo lo que nos rodea como que empuja que la cosa no sale, que todo está difícil, pero tenemos una esperanza. Hay una esperanza en Cristo Jesús. El mundo puede ser tocado por la mano del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? Y por la palabra. Nosotros sabemos, aquellos que hemos creído, que todavía hay un momento especial en estos últimos días antes de la venida del Señor, que nosotros podemos reflexionar, como decíamos ayer, en donde mi alma la voy a depositar. Si quiero ir al cielo, voy a tener que escuchar a Dios y aceptar su palabra. Es lo que sucede cuando la palabra de Dios es escuchada. Dios pone al hombre entre la espada y la pared, como dicen normalmente, ¿verdad? Ajá. Entonces tenemos que tomar una decisión, o para el cielo, o me quedo como estoy y la rechazo, y rechazarla va a hacer que te quedes, no puedas ir al cielo. Exacto. Entonces, piénsalo en esta noche. Este es un tiempo de decisión, el tiempo en el cual Dios preparó para ti, para que puedas escuchar la palabra y decidir por Cristo. Exacto. Y acá tenemos, Sergio, tenemos a Junior, un joven que se nos ha añadido al programa, y, bueno. y es bueno ver también la parte, los jóvenes, porque justamente de lo que hablamos, Dios no hace excepción de personas ni de edad, y aún desde los niños, ¿no? O sea, hay oportunidad para todo en este caso. Y Junior, como dice acá, guardando y poniendo por práctica la palabra de Dios, hay un cambio, ¿no? Lo estás experimentando también en tu vida. Amén, hay un cambio, y como siempre digo, creo que tenemos que estar siempre orando por la juventud, ¿no? Porque nosotros vemos cómo tantos amigos, como tantas personas se están perdiendo en el mundo, en un mundo sin sentido, porque una vida sin Dios es eso, un mundo sin sentido. ¿Cuál es nuestro objetivo si no es adorar a Dios? Entonces, pedir eso a las personas que nos están oyendo, que creen en Dios, que podamos estar orando por esta juventud, por estos niños,
en familia en general, que está siendo muy Exacto. atacada últimamente. Porque yo sé que Dios puede cambiar la situación de nuestro país. Exacto. Como experiencia, Sergio, de guardar la palabra, obviamente tu familia, en el ministerio en el cual te estás trabajando, te estás moviendo, se ve el cambio, ¿verdad? A través de la palabra, a través de cómo Jesucristo cambia vidas, ¿no? Por supuesto, yo de mi familia, prácticamente todos están en la iglesia, menos uno, porque hasta su esposa está en la iglesia. O sea que todos mis hijos están en la iglesia, mis nietos, gracias a Dios. Y veo eso en este tiempo, porque hemos también afinado el tema de tener tiempo con ellos, y orar y clamar y buscar de Dios. Y también en la iglesia. Dios está moviendo su iglesia, su espíritu. Tuvimos una hermosa convención llena del espíritu y también sabemos que vienen tiempos peligrosos, pero si nosotros nos mantenemos firmes y somos constantes en la oración y somos poderosos en tratar de hacer la voluntad del Señor en todas las cosas, de seguro que Dios va a recompensarnos, porque Dios cumple sus palabras, Dios cumple su propósito en nosotros. Somos nosotros que a veces tenemos que actuar también, ¿verdad? Exacto. Tenemos que poner nuestro granito de arena, porque Exacto. Dios es el que hace lo imposible, ¿verdad? Como decíamos al principio del programa, Cirilo Junior, poner por práctica, ¿no? Y experimentar personalmente ese cambio en nuestra vida, ¿no? La decisión de hoy es muy importante. Muy fundamental. Es muy importante tomar una decisión sabia. Exacto. ¿Y cuál es la mejor decisión? Te la estamos presentando. Exacto, ahí va, sin rodeos, ¿no, Junior? Sí. Estamos presentando la salvación, la vida eterna o la condenación eterna en el caso de no aceptarla, ¿no? Quedó muy claro. Jesús mismo lo dijo en el pasaje de Juan, pero versículo 5, versículo... dice: ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaren en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Sencillo, clarito. Sí, Juan 5, perdón. Exacto. Y como hicimos anoche, Sergio, te pedimos que nos des una reflexión final y guiar a todo aquel que quiera justamente poner su corazón y aceptar a Jesucristo. Dios es el que cambia, Dios es el que transforma. Sigo insistiendo con eso porque en mi vida Dios lo hizo. Y sé que lo hace en la vida de todos aquellos que se ponen en la mano del Señor. Como dije anoche también, poder tener un instante de reflexión en nuestra vida cuando tú escuches esta palabra y cuando tú la estás escuchando, de seguro que Dios está tocando e inquietándote en tu corazón. Por eso yo estoy seguro que este tipo de programas que estamos haciendo, Juan, todo este trabajo que ustedes están haciendo, lo que la iglesia está moviendo, va a dar resultados positivos, porque la palabra no va a faltar. La palabra nosotros la vamos a soltar en todo lugar, en todas partes donde podamos llegar con la palabra. Y la palabra es la que transforma, la palabra es el que cambia. A veces nosotros creemos que bueno, este mundo es un mundo incrédulo, pero muchos de ellos no escucharon todavía la palabra. Hay lugares donde quizás hay personas que no han tenido la oportunidad de conocer al Señor porque nadie les predicó. Que no sea así en esta noche. Si tú estás ahí, esta noche es para que tomes decisión. Esta noche es para que tú reflexiones en tu vida y que sepas que Jesús es poderoso para cambiar tu hogar, para cambiar tu trabajo, para ayudarte en tu necesidad, para darte salud y sacarte de la enfermedad. Él quiere sanar esta tierra de Uruguay que está cada vez peor en el sentido lejos de Dios. Nosotros queremos acercarte a Dios en esta noche. Y si lo haces, de seguro que vas a encontrar el beneficio que tú estabas buscando. En el nombre de Jesús yo te lo declaro. Declaro hoy que los cielos se abren para ti y que realmente Dios va a estar a tu lado y en tu corazón. Acéptalo en el nombre de Jesús. Muy bien, gracias Sergio por estar con nosotros en esta noche. Se nos dio el tiempo. Dios los bendiga. Y bueno, un abrazo para ti y la familia y adelante. Gracias, hermanos. Dios los bendiga a todos. Saludos. Gracias, Sergio. Bueno, se nos dio el tiempo, gente. Y bueno, una vía de comunicación, Cirilo. 093-72-17-28. O 091-641-092. Comunicate con nosotros. Tenemos una literatura para regalarte, un material para que sigas a Jesucristo. Gracias y nos encontramos la semana que viene. A tiempo. Bendición.